Lo que vamos a tratar de analizar aquí es de dónde surge la religión desde el punto de vista neurocientífico, qué capacidades de nuestro cerebro nos permiten crear estas teologías que pueden ser realmente muy complicadas, ¿no? Desde la mitología de los griegos como una de las primeras manifestaciones, digamos, más organizadas, ¿no?, de la religión, hasta la religión en nuestros días. ¿Quieres que te pase las...? No, porque tengo la... ¿Ah, sí? Sí, gracias, Pati. Entonces, les digo, le puse este título, la religión desde un punto de vista neurocientífico, porque justamente lo que vamos a explorar es eso. ¿Cuáles son las capacidades de nuestro cerebro, funciones de nuestro cerebro que nos permiten, que nos dan esa capacidad de crear religiones? Para eso tenemos que empezar un poquito con el origen del hombre. ¿Por qué con el origen del hombre? Porque es la única especie animal que tiene una religión organizada, ¿no? Este tipo de manifestación, como podríamos decir, cultural, social, no se ve en ninguna otra especie animal. Entonces tenemos que recordar un poquito de dónde viene. Entonces, si nos pensamos que este era más o menos el entorno en donde apareció el hombre, y les diría yo que hace unos 7 millones de años los homínidos se separaron pues de sus parientes más cercanos o de sus ancestros más cercanos, como son los chimpancés y los bonobos. Hace 2 millones de años hubo un incremento muy importante en el tamaño del cerebro, y hace unos 100.000 años es cuando aparece el hombre moderno. Y estos son los diferentes tipos. Evidentemente no es una línea recta, así como está en esta diapositiva. Esta es una caricatura pues de lo que pudo haber pasado, pero pues los homínidos fueron cambiando, algunas ramas siguieron adelante y otras no. Y finalmente se formó, como decíamos, hace como unos 100.000 años el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, que es básicamente, pues somos nosotros. Una de las cosas importantes que pasó, y aquí por eso está el cerebro, es que a lo largo del tiempo este órgano fue evolucionando de manera importante. Y vamos a platicar un ratito un poquito más de él, pero más que otra cosa, lo que aumentó fue la superficie del cerebro, y por eso se ve así arrugadito, ¿no? Si ustedes quieren meter más cosas adentro de un espacio pequeño, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues arrugarlo y apachurrarlo, ¿no? Imagínense un papel que quieren meter un rollo grande de papel, pues lo apachurran más, ¿no? Entonces eso básicamente fue lo que pasó, se fue apachurrando, y por eso tiene estas circunvoluciones que se llaman, estos pequeños, esos giros, esa es la forma particular. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de la evolución del hombre y cuándo se da el cambio, digamos, más importante en términos de las capacidades del cerebro? Pues ahí hay una disyuntiva entre dos posiciones. Hay unas personas, unos antropólogos, que consideran que el desarrollo del hombre fue repentino, que súbitamente el ser humano empezó a desarrollar cuestiones nuevas, ¿no?, en una especie de momento especial en la historia del hombre, más o menos en esta época. Y ellos dicen que así que surgió de repente este nuevo hombre con capacidades, con mayores capacidades cognitivas, con mayor capacidad cerebral y demás. Mientras que hay otros antropólogos que dicen que no, que hay evidencia desde muy temprano que el hombre fue gradualmente evolucionando y que pueden encontrar hoy en día artefactos en África que ya indican un cierto grado de desarrollo cognitivo y cultural en este hombre antiguo. Entonces hay esas dos vertientes. Entonces ellos dicen que se empezó, de hecho, el intercambio a larga distancia de diferentes productos, ¿no?, hace más o menos 140 a 50.000 miles de años. Y la producción de figuras y de cosas de adorno, como cuencas y collares, más o menos desde hace 70 a 75.000 años. Entonces hay, les digo, de esas dos visiones, que el desarrollo del ser humano cultural y cognitivo fue paulatino,
y otra que es una especie que le llaman una revolución, en donde empieza a cambiar súbitamente el ser humano. ¿Qué evidencia usan los antropólogos para hablar de esto? Pues estudian los diseños que se pueden encontrar en las cavernas, que representan símbolos de cosas. Esto implica ya que los hombres de esa época podían representar, es decir, tener una imagen mental de un animal y plasmar, ¿sí? Que no es trivial. Para eso hay que recordar cómo es y hay que tener la capacidad de pintarlo. Entonces esa es una de las primeras cosas que vemos. Otras de las cosas que vemos en el desarrollo, que nos habla del desarrollo cognitivo del ser humano, son los instrumentos que utilizan cada vez más especializados y mejor hechos, ¿no? De estas muy burdos, y después empiezan a diversificar y a hacer cada vez más, hay mayor variedad y mayor especialización. Eso se da más o menos en el periodo neolítico. Y aquí es muy interesante cuando vemos todas estas, el arte rupestre en las cuevas, porque no es un arte estático. Si se acuerdan de la diapositiva que les puse antes, donde están las llamas, el fuego, pues el fuego, ¿qué hace? Hay luz y sombra, y esta luz y sombra se refleja de manera diferente en diferentes lugares de las cavernas. Entonces los diseños de los antiguos se aprovechaban estas luces y sombras que daba el fuego para que hubiera movimiento. Entonces no solo era plasmar de manera estática el mundo a su alrededor, sino que además plasmaban las cualidades que ellos veían en los diferentes animales que los rodean, ¿no? Entonces todo esto nos habla pues de desarrollo cerebral. Y aquí es otro ejemplo. Cada vez, como ustedes ven, los diseños mucho más sofisticados, ¿no? Y como les digo, parecen a veces que las cosas están chuecas o que están más grandes. Imagínense que están dentro de una caverna oscura y está el fuego aventando sombras y luces. Entonces eso le da movimiento, y lo que parecería que está chueco, no está chueco, está hecho para que en ese ambiente y en ese entorno se viera pues el movimiento, ¿no? Entonces todo esto nos habla pues de un desarrollo importante. Y otro desarrollo que ha surgido recientemente, bueno, no un desarrollo, más bien un descubrimiento que surgió recientemente, que habla de que posiblemente, y esta es una completa propuesta, una hipótesis, no está para nada confirmado, de que posiblemente la religión surgió hasta antes de la agricultura, ¿no? La idea es que los hombres eran recolectores y cazadores, ¿no? Y vivían en estas cuevas, y después descubrieron la agricultura y se asentaron, y entonces en estos asentamientos empezaron a crear las religiones. Sin embargo, hay un descubrimiento más o menos reciente en este lugar, en Asia, en Turquía, lo que es hoy Turquía, que se llama Göbekli Tepe. Sugiere que estas construcciones se hicieron aún antes de que los seres humanos tuvieran la agricultura, y esta es más o menos una caricatura de cómo se verían estos especies de templos, por su disposición y por el hecho de que no hay ningunos restos de habitaciones alrededor. Se piensa que es un centro ceremonial. Y estas son algunas de las cosas bastante elaboradas que encontraron ahí. Les iba yo a decir exactamente, tiene más o menos 10.000 años de antigüedad esto. Entonces son bastante elaborados. Si ustedes se fijan en los diseños que tienen, y aquí tienen representadas los animales que había alrededor, otros animales, aquí parecen como lagartijas, aquí como un cocodrilo, y un hombre con parece medio extraterrestre, no creo, nada más se le ha de haber caído ahí la nariz al pobre. Pero son bastante sofisticados y muy bonitos los relieves que tienen ahí. Como les digo, el hecho de que no haya habitaciones cercanas y que sin embargo se hayan encontrado restos de animales, parece que les llevaban la comida a la gente. Entonces han interpretado esto como que este lugar
era un lugar de peregrinación, una especie de Meca. Entonces no es que la gente viviera ahí, sino que iban de alguna manera a reunirse, no se sabe a qué, y les llevaban la comida, les llevaban, pues les digo que han encontrado restos de animales, pareciera como si les hubieran llevado el alimento para poder estar en ese lugar, en esta celebración. Y como no hay alrededor nada de casas, eso otra vez indica que es un centro puramente ceremonial. Pero además, cerca, en esa zona, hay varias áreas que sí son agrícolas. Entonces, eso es lo que se piensa, que de alguna manera estos arqueólogos proponen que la gente que iba a ese centro ceremonial necesitaba que alguien le llevara de comer para estar ahí en estas ceremonias, que podrían ser de un estilo religioso, y por lo tanto esto sugiere que aún antes de que hubiera habido unos asentamientos formales o el desarrollo de la agricultura, podía haber empezado la religión, y esto hubiera llevado a la domesticación de plantas, animales y a los asentamientos permanentes. Entonces hay esta visión, ¿no? Primero el asentamiento, la domesticación de plantas y después la religión, o a lo mejor la religión como un detonante de la agricultura y de los asentamientos. Y esta es la zona que se le llama la creciente fértil, que está en Asia, ¿no? Aquí está lo que conocemos como Israel, ¿no? Y alrededor de esta zona es donde se desarrolló la agricultura. Por las características, ¿se acuerdan los mesopotamos aquí en Babilonia, entre el río Tigris y el Éufrates? Ahí es donde empezó el hombre, ¿no? Hace 3.500 años la escritura, y es donde se considera que empieza la historia. Todo lo anterior a eso que les mostré, las herramientas, la pintura rupestre, es la prehistoria, y la historia empieza en esta zona de aquí. Gracias en parte a que es una zona favorable para la agricultura. Hay lugares favorables para la agricultura, evidentemente hay muchísimo desierto, pero hay zonas favorables para la agricultura. Y ahí es donde se supone, donde se imaginan los arqueólogos y los antropólogos, que empezó pues la historia, aquí en Babilonia. Entonces, lo que les mostré hasta ahorita indica pues que el hombre fue evolucionando en sus capacidades cognitivas, lo cual le permitió empezar a hacer representaciones, a generar herramientas, finalmente a asentarse, tener una vivienda fija, aprovechar de los recursos naturales que estaban a su alrededor, y posiblemente después entonces empezar a elaborar religiones, ¿no? Más o menos elaboradas. La otra perspectiva posible, por los hallazgos de este lugar en particular en Turquía, es que a lo mejor la misma religión, las necesidades que tenían las personas que iban a estos centros ceremoniales dieron lugar al desarrollo de la agricultura y de una cuestión más organizada. Pero como les decía al principio de la plática, pues todo esto es posible gracias a que tenemos un órgano, ese que vimos que fue cambiando a lo largo de la evolución, que es el cerebro, y este es el sustrato biológico sobre el cual surgen estas cosas. Esta es nada más una caricatura para mostrarles el cerebro y los diferentes lóbulos. La corteza cerebral, que es esto que vemos así arrugadito en diferentes colores, se organiza en dos hemisferios, dos lados morfológicamente muy semejantes, aunque funcionalmente no, y cada uno se divide en un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, temporal y occipital. En términos muy generales, aquí está todo lo que tiene que ver con audición, visión, movimiento y sensación, y aquí un poco más difícil atribuirle una función específica. Vamos a ver que tiene muchas. Tendemos a pensar que aquí es donde está el juicio, la capacidad de tomar decisiones, en la parte frontal del cerebro. Y por aquí atrás van a ver el cerebelo, este que parece una manzanita, y aquí el puente, el tallo, y ya para acá la médula espinal. Más o menos pesará el cerebro 1,5 kilos, 2 kilos, o sea, no mucho. El cerebro está formado por células especializadas que tienen una variedad de formas. Estas son
algunas formas de las células cerebrales que se llaman neuronas, y estos son dibujos de Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, a principios del siglo XX, y aquí lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es la variedad de formas. Si se fijan, esta tiene un cuerpo pequeñito, un árbol que se llama dendrítico muy grande y un axón que baja. Y estas tienen un cuerpo un poco más grande, tienen un árbol dendrítico mucho más extendido hacia arriba, hacia la parte superior, y está lleno de varicosidades, y las dendritas están llenas de espinas, parecieran como las espinas de un rosal. Entonces esas son unas de las células, las neuronas, y aquí lo que tenemos es las glías, las células gliales en rojo, que son unas células que cada vez se les encuentran más funciones. Antes se pensaba, glía viene como de pegamento, y se pensaba que estas células gliales eran como el soporte, las nanas de las neuronas, porque las neuronas son células especializadas que no pueden hacer mucho por ellas mismas, entonces necesitan apoyo de otras células, y se pensaba que la glía era las nanas de las neuronas, pero en realidad hoy se ha visto que hay mucha más, que la glía es también muy activa y muy importante. Y esa parte es fundamental para que las neuronas que tienen estos cables que conectan de un lado a otro, estos cables están aislados, imagínense como si tuvieran cinta de aislar, y esa cinta de aislar se la da la glía. ¿Qué pasa cuando no hay cinta de aislar o no está bien aislado un cable? ¿Qué pasa? Un corto, ¿no? Un corto y la luz no llegaría, o sea, de allá para acá pues no funciona la lámpara. Lo mismo le pasa a las neuronas. Si las neuronas no tienen esta capa de mielina, que se llama mielina, la conducción entre un lugar y el otro se hace lenta y regular, y no es confiable, ¿no? Entonces la glía, pues, entre otras cosas, un tipo de glía les da esta posibilidad de estar conectadas y de que esta conexión sea funcional, porque está aislada. Las neuronas se comunican entre sí. Esta es una fotografía de microscopía electrónica, o sea que nos permite ver cosas muy muy pequeñitas. Y las neuronas, Cajal buscó y otros, por supuesto, cómo es que las células se conectaban entre sí, si se conectaban o no. Algunos, como Camilo Golgi, pensaban que eran como una red, las células, que eran como si fuera un cable hecho bolas, y todo era una red. Cajal pensaba más bien que eran elementos individuales, pero fue Sherrington, otro investigador, el que descubrió esto que se llama, y que le puso nombre, que se llama sinapsis, que es un sitio donde las dos células llegan en contacto, y hacen contacto. Entonces esta es la primera célula, la que llega, y está llena de pequeños paquetitos de sustancias químicas que va a liberar y que van a modificar a esta otra célula y la van a hacer disparar o callarse. Entonces imagínense que esto es como si cuando ustedes conectan una lámpara cuando enchufan un contacto a la luz, eso es lo que estaría pasando en una sinapsis, como si se estuviera enchufando una con la otra. Y una de las formas en la que se comunica, como les digo, es a través de la liberación de sustancias que están empaquetadas en estas pequeñas bolsitas que se llaman vesículas. Este es un ejemplo muy bonito de cómo la corteza, en este caso me parece que es una región del cerebro, de hecho esta es retina, me parece, está organizada en capas. Estos colores son producto de manipulación, no es que tengamos el cerebro de color, pero se organiza de esta manera. Fíjense qué bien organizado y qué bien, pues justamente organizado, ¿no? Esta organización es fundamental para que el cerebro funcione adecuadamente. Y para que de esto, que este es el cerebro de un embrión de más o menos, ¿cierto?, como 9 semanas, y este ya es el cerebro de un adulto, y sí hay una diferencia importante, ¿no? No sé, en número y evidentemente en forma. Entonces, para que llegue de aquí para acá y se organicen las capas, como lo vimos acá, se necesita la expresión de muchos genes y moléculas que le van dando forma y organización al sistema nervioso. Pero
Pero no solo son los genes y el ambiente químico, ¿no?, alrededor del cual crecen las células y se va desarrollando el cerebro, sino que también es el ambiente social en el cual se desarrollen los niños, ¿no?, en este caso las ratitas y los chimpancés. La crianza y la experiencia social va moldeando también el cerebro y va permitiendo que se presenten nuevas conductas y que se solidifiquen, digamos, las relaciones entre diferentes áreas cerebrales. Entonces, un animal que es criado en aislamiento o en oscuridad no se va a desarrollar adecuadamente. Hay estudios en ratas, sobre todo, que el tipo de conducta materna, como sea la mamá como mamá, modifica la conducta de los chiquitos y los hace también ser buenos papás o no tan buenos papás cuando les toca ser papás. Entonces también, además de las cuestiones de genética, la expresión de moléculas químicas, el ambiente social en el cual se desarrolla el individuo influye. Entonces ya cuando tenemos un adulto como esta señorita que se llama Simonetta, ya el cerebro está bien conectado, todas las cosas están en su lugar y ella es capaz ya de tomar sus propias decisiones, si la deja. Pero entonces, lo que ahora les quiero mostrar es que este órgano que ya vimos cómo se forma, de qué está hecho, no es un receptor pasivo de la información, sino que el cerebro crea nuestro mundo mental. O sea, esas células de esa organización crean nuestro mundo. Y les voy a poner algunos ejemplos que son básicamente visuales para que me entiendan a lo que me refiero. Es decir, nosotros una vez que obtenemos la información y nuestro sistema la procesa, la podemos utilizar para hacer todas las cosas que hacemos en nuestro día. Pero no es simplemente que la información sea recibida tal cual y sea procesada tal cual está. Nuestro cerebro le da color y la modifica a la experiencia, y modifica a los sonidos. Ustedes han de ver, ahorita les voy a poner unos ejemplos, pero seguramente habrá momentos en donde alguien les está hablando y ustedes no lo escuchan. No porque estén sordos, sino porque no lo escuchan. En ese momento no están en ese canal y simplemente no lo escuchan. El sonido está ahí, la otra persona está ahí. Si tuviéramos un aparato para medir las ondas sonoras, veríamos que hay ondas sonoras. La otra persona atestigua que sí, que dijo eso. Seguramente los que estén casados me entenderán perfectamente, pero si te dije, pero ¿cuándo me dijiste? Pues si te dije que fueras a recoger. Todos nos ha pasado eso. Entonces está ahí el sonido, no estamos sordos, nuestro sistema auditivo funciona y sin embargo no lo oímos. Y hay veces que oímos lo que no tenemos que oír, ¿no? Entonces nuestro sistema pues crea, o nuestro cerebro crea el mundo, y aquí les pongo unos ejemplos. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven? Como una especie de U. Pero ¿puede existir esto? No puede existir. Y sin embargo lo vemos. No puede existir porque aquí hay 3 y aquí hay solo 2. Pero es una ilusión óptica y nuestro cerebro rellena. Y de este lado, ¿cómo ven las rayas? ¿Derechas o chuecas? Y chuecas. Si toman una regla, van a ver que están perfectamente derechas. Y sin embargo, el hecho de que tengan estas pequeñas líneas que las atraviesan, hacen que nuestro cerebro medio diga como que para dónde iba. Y no sabe exactamente, bueno, él lo interpreta claramente como que están chuecas y todos las vemos chuecas. Pero si toman una regla y las buscan, no van a verlas, van a ver que no están chuecas. Entonces, este es imposible. Una figura imposible que nosotros vemos como si fuera posible. Lo cual quiere decir que estamos modificando el mundo. Nuestro cerebro modifica las cosas. Aquí ven, ¿qué ven? Un cuadro. ¿Hay un cuadro ahí? No hay un cuadro. Fíjense aquí, no hay nada, de nada, de nada, de nada.
Hay 4 círculos y lo que pasa es que hay 4 rinconcitos, 4 esquinas de diferente color o más sombreados que nos hacen llenar estos huecos. Pero si ustedes se fijan aquí, no hay ni una línea. Pero la ven. Entonces, activamente nuestro cerebro ve cosas. ¿Y aquí qué ven? Un cuadro. Inevitable, señoras y señores. Es un cuadro, pero no hay tal cuadro. Lo único que hay es 4 círculos. Los que son de otra época se acordarán del Pac-Man, que se comían un programita de computadora que iba comiendo el Pac-Man. Pues son como 4 Pac-Mans, ¿no? Pero hay un cuadro y no hay un cuadro. Pero ustedes ven un cuadro. Entonces no es la recepción, y aquí les voy a poner, pero me voy a regresar un poquito. Entonces no solo, estas son imágenes pasivas en donde prestemos o no prestemos atención, vamos a ver algo que realmente no está ahí, ¿no? Y eso sucede con todos los sentidos, ¿no? Hay sonidos, sobre todo si a uno lo agarran en el periodo de que está en el duermevela, entre que te duermes y no, puedes oír que alguien está subiendo la escalera. Ya parece que acabas de ver una película de terror, seguro va a abrir la puerta y te va a degollar. Y seguro, y absolutamente no hay, pues el mismo ruido de siempre. Pero lo interpretamos de una manera y llenamos los huecos, ¿no? ¿Por qué los chismes? Pues porque llenamos los huecos. Me habló así, no me habló, no me quiso ver, y ahí vamos, ¿no? Querrá decir que el otro día que yo le dije que... Y allá vamos. Interpretando cosas y llenando huecos que no están ahí, llenando huecos justamente con cosas que no estaban ahí. Pero además, en los siguientes ejemplos que les voy a poner, se van a dar cuenta que no solo interpretamos la información que ya está y la adecuamos, sino que a veces no vemos la información que está ahí, porque necesitamos reunir todas nuestras facultades y poner atención. Atención significa, digamos, reclutar toda nuestra capacidad y concentrar en algún punto, ¿no? Visualmente o escuchar, ¿no? Entonces les voy a poner unos ejemplos y voy a van a ser 3 imágenes. Vamos a detener las imágenes cuando alguien me diga en qué son diferentes las 2 imágenes que les voy a presentar. Hay algo diferente entre cada par de imágenes. Entonces quiero que se fijen en las escenas y me digan cuál es la diferencia entre una imagen y otra. Cuando alguien me diga, cambiamos de imagen. Y les voy a dar límite porque si no... Aquí nos podemos estar unas cuantas horas. ¿Las hojas? Eso, muy bien, las hojas. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Ah, no hay? Sí hay. ¿No hay? Sí hay. Sí. Ajá. La siguiente. Ajá, el cubo, ¿no? O sea, la información está ahí, pero no la vemos. Si se dan, me dicen. ¿Qué hay en el coche? El reflejo y Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, si se los muestro, ay, pues sí, ahí está. Ya ha estado todo el tiempo. Entonces, la atención que pongamos nosotros en las cosas tiene que ver con lo que procesemos de la información. Entonces, con esto que les he mostrado, tenemos a un ser, un animal que ha ido evolucionando y cambiando, que llegó un momento en que su cerebro se modificó, no sabemos si súbitamente o a lo largo de muchos años, de tal manera que pudo empezar a llevar a cabo operaciones que antes no podía, y a organizarse de manera más compleja en términos sociales. Vimos también que el sustrato biológico de estas capacidades es el cerebro, y platicamos un poquito de cómo está hecho, y también les mostré ejemplos de que nuestro cerebro crea cosas
y no es un simple receptor de información, sino que es un órgano que activamente construye nuestro mundo mental. Entonces, con esos antecedentes, lo que vamos a repasar ahorita es el asunto de dónde se origina la religión. Si ya estamos diciendo que nuestro cerebro puede crear un mundo mental, creo que de ahí sigue, lógicamente, que podemos crear una religión, ¿no? Entonces, las religiones, los seres humanos cuando crean a sus dioses, porque en realidad los crean, y quiero especificar algo aquí antes de seguir adelante, que es la conclusión de unas personas que trabajan justamente estudiando los fundamentos neurales de la religión. Independientemente de que haya o no Dios, lo que sí hay son creencias religiosas, y sí hay teologías, y sí hay mitologías, y eso es a lo que nos vamos a dedicar a tratar de entender. Independientemente de lo que sea, el ser humano vive con esto y modula su conducta con base en estas ideas, y modula su conducta con base en estas ideas de maneras muy dramáticas, biológicamente complicadas de entender. En el catolicismo, por ejemplo, los padres y las monjas no se casan. Entonces, biológicamente no transmiten, evolutivamente no transmiten su carga genética en ningún otro ser. Hay gente que por una creencia religiosa deja de comer o hace cosas extraordinarias. Entonces, estas ideas llegan a ser tan poderosas que cambian, modulan la conducta de las personas de manera radical. Entonces, eso es digamos, el enfoque que le quiero dar a esto. Entonces, las religiones tienen varias cosas en común. De hecho, todas las religiones tienen algo en común, y entre algunas de estas cosas es que todas creen que tienen una parte como muy particular, muy específica, muy diferente a todas las demás religiones, y sí, pero se parecen, que todas hablan de seres sobrenaturales que tienen algunas características de los humanos exageradas. Y una de las cosas que se ha pensado que hace la religión es producir estos superestímulos, así como en la pintura, en la música, en la escultura. Los colores que vemos en una pintura son mucho más vívidos que en la realidad. La forma de una escultura es mucho más perfecta que lo que vemos en la realidad. O la música exagera ciertos sonidos y los organiza de tal manera que se hacen completamente diferentes a lo que comúnmente podríamos escuchar, ¿no?, en la vida natural. La religión también produce estos supersímbolos que representan algunas características humanas, pero exageradas. Y todas tienen esa característica de tener eventos extraordinarios, incluyen eventos extraordinarios, y todas incluyen la existencia de agentes sobrenaturales. Entonces, ¿dónde decíamos que se podía haber formado? ¿Cuál sería el sustrato de estos cambios? ¿Qué parte del cerebro podría ser encargado de haber creado todas estas diferentes visiones de la religión? Y uno de los sitios es la corteza cerebral, esa capita delgadita que les mostré al principio en la caricatura. Por ejemplo, en términos de tamaño, en el humano contra la musaraña, la corteza del ser humano es 142,000 veces más grande. Entonces, ¿tiene de dónde? Otra cosa importante que surgió a lo largo de la evolución y que en el ser humano culminó con un aumento en las conexiones. Este es nada más un ejemplo de las fibras que se ven. Si nosotros le quitáramos todas los cuerpos celulares y nos quedáramos con los puros tallitos y los puros tubitos, digamos, veríamos una cosa por el estilo. Entonces, la conectividad, sobre todo la conectividad local, se ve ampliada, se ve mucho más en el ser humano que en otros animales. Entonces, esta mayor conectividad y mayor tamaño propone
Bueno, suponen pues que es la corteza, o dan fundamento a la idea de que es la corteza cerebral, esta capa en donde se desarrolla, o la que pudiera ser pues responsable de el desarrollo de estas creencias particulares. Esta zona que les estoy marcando en verde es lo que les decía, la corteza prefrontal, y esta corteza prefrontal se está involucrando en muchísimas funciones de la religión y en otras funciones sociales. Vamos a hablar de qué áreas de la corteza parece que están involucradas en estos tres aspectos de la religión. Todas las religiones tienen estos tres aspectos: los ritos o la práctica, la doctrina, que son las creencias, y la experiencia subjetiva. Todos estos elementos son importantes para dar lugar pues a una religión. La práctica es fundamental, empieza ahí, el entrenamiento, y todo esto llega pues a llevar a la experiencia subjetiva, que no solamente se basa en estas dos cosas, evidentemente hay otros elementos, pero estas tres partes son fundamentales desde cualquier punto de vista. Entonces vamos a ir viendo una por una. El rito se define como las secuencias de actos, verbalizaciones que no son generadas por la persona sino por otros. Uno no es el que lleva a cabo el rito generalmente, sino que uno va y se incorpora al mismo. Usan expresiones verbales o símbolos visuales, y todos los ritos señalan cooperación, sumisión y en algunos casos agresión. Estos ritos favorecen la identificación con la deidad, y las funciones de atención evidentemente son muy importantes y facilitan la autorregulación, y esto lo hacemos no solo en rituales religiosos, sino también en la escuela. Niño, pon atención, ponte a lo que estás haciendo. La corteza que se supone, que se ha visto por estudios de imagen que tiene que ver con esta cuestión de los ritos, es la corteza orbitofrontal, la corteza que está alrededor, cerquita de los ojos, en la parte frontal del cerebro. Y hay uno de esos químicos que les decía yo que se utilizan para comunicar las células entre ellas, que se llama la dopamina. Parece ser fundamental para algunos para estos ritos, para que se den. ¿Por qué es importante el ritual? Porque en ese momento el individuo entrega su identidad. Se lleva a cabo el ritual y su identidad regresa enriquecida. Esto lo podemos pensar desde los rituales de los huicholes, que son ayudados también a veces con sustancias químicas, pero también en otros rituales religiosos de diferentes tipos. El individuo se mezcla en imagínense todas las peregrinaciones a la Meca o las peregrinaciones a la Villa de Guadalupe, ¿no? En donde el individuo ya no es el individuo por sí solo. Uno no hace una peregrinación, tiene uno que ir en un grupo, perderse un poco en ese grupo, entregar la identidad, y esa energía que obtienen estas personas al llevar a cabo estas actividades, regresa su identidad enriquecida. Entonces, en la antigüedad esto se facilitaba con el uso de máscaras, o se hablaba con la voz del dios, o usar sustancias que alteran la conciencia. También sirve dejar de dormir, el ayuno. Todas estas cosas hacen que se facilite la pérdida un poco de identidad en uno mismo y que se pueda, pues sí, perder un poco en este rito. Es importante porque se identifica con la deidad todo el rito y adquiere algunas de las cualidades de la misma persona a la hora de hacer estas cosas. Entonces, lo que se piensa es que para los humanos antiguos los rituales deben haber tenido un efecto muy importante, porque a través de estos ritos se hacían guerreros o artesanos, o creaban respeto por una tradición ancestral, y formaban y aumentaban la cohesión del grupo. Sin estos rituales de incorporación a un grupo, sin estas tareas sociales para poder pertenecer al grupo, se dificulta la cohesión. Y hay una cosa que algunos estudiosos mencionan, y es que la confianza
de un individuo con el otro, pues se obtiene también a través de la cohesión en un grupo. Uno no sabe si uno puede confiar en el otro de primera intención. Si el otro pertenece al mismo grupo que yo y se pasó en ayuno 3 días igual que yo y va a misa a las 7 de la mañana igual que yo, en algo se ha de parecer a mí y puedo yo confiar en él. Entonces, un poco estos rituales, los rituales en general se piensa que tienen esa función de cohesión social y de poder reconocerme en el otro sin dificultad, sin miedo. Pensar o creer que el otro es de mi equipo. Este mismo tipo de cosas se usan hoy en día en las compañías, me refiero a compañías que tienen muchos empleados, ¿no? Se van a la sierra y comen atún todo el día y no tienen, y se suben a las montañas y se sueltan en estas cosas de los bungees y se avientan por la tirolesa y uno lo tiene que cachar al otro. ¿Se acuerdan? Eso está sucediendo. Son rituales modernos para que el grupo se cohesione, para que uno se sienta confiado. Aquello de que te ponen adelante y te dicen, te echan para atrás y te cacharán. Yo no. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios justamente tienen esa finalidad. Entonces no es algo único de la religión, ¿no? Pero podemos ver su utilidad aún hoy en día. La otra cosa importante es la experiencia subjetiva. Esta es la sensación de un patrón en los eventos de la vida personal, de que hay la presencia de un ente divino, la sensación de recibir ayuda, la respuesta a una plegaria y el sentimiento de paz o de amor incondicional. Esa experiencia subjetiva es parte de la religión y también se ha estudiado. Estas son las regiones cerebrales que se activan. Son imágenes de una técnica que se llama resonancia magnética. Y estas son imágenes de cuando estas son unas monjas carmelitas, cuando están teniendo una experiencia mística. Y son ciertas áreas de la corteza frontal, de la corteza temporal, algunas de occipital y también parietal, y otras zonas también más profundas del cerebro, que parece ser que se activan o se activan en respuesta a una experiencia mística. La experiencia puede ser subjetiva, o sea, solo la puedo sentir yo, se experimenta como algo real, se recuerda y no es una percepción, es diferente de escuchar una voz o de sentir una cosa caliente o fría. No se trata de una percepción, sino que es una experiencia completamente subjetiva. Implica una relación íntima entre el ser que la experimenta y el Dios, tanto a nivel cognitivo como a nivel psicológico. Y esta experiencia se da en personas sanas de todas las edades, en algunas condiciones patológicas también y algunas como resultado de la ingestión de sustancias psicoactivas. Hay gente que siente esta comunión con el mundo interno después de alguna pastillita, con peyote, ¿no? Entonces, pero se da esta experiencia también en personas sanas. Involucra muchas áreas cerebrales, les mostré algunas en las imágenes. Se parece ser importante la presencia de estos neurotransmisores, la dopamina otra vez, otra que se llama serotonina, y no se conoce todavía cuál es la base biológica. O sea, se sabe que se necesita una base biológica, pero no se entiende exactamente cómo. Lo que sí es que la facilita la práctica. Mientras más, pues en algunas, yo no sé si ustedes han leído los libros sobre el budismo, ¿no? Que es cuestión de práctica, o sea, todos los días, varias horas, la meditación, etcétera, etcétera. Es importante para poder tener o llegar a esas experiencias de manera más fácil. Este es, por ejemplo, un estudio en el que miden el grosor de la corteza cerebral y ven, hacen una prueba que se refiere al temor a la ira de Dios. Y las áreas que ellos ven que se encienden o que se activan son la parte frontal de los lóbulos y la parte del lóbulo parietal.
nos parecen ser importantes esas áreas. Todas estas. Entonces, para lo que decíamos, el rito, la experiencia subjetiva, parece ser importante el lóbulo frontal. Para algunas cosas, el lóbulo temporal. Por allá habíamos hablado tantito del lóbulo parietal también, y parece ser que son importantes las vías dopaminérgicas para que se dé eso. En términos de la creencia, evidentemente la creencia es un acervo de conceptos que uno aprende a lo largo del catecismo, a lo largo de la enseñanza que sea, el tipo de enseñanza que sea, y por lo tanto involucra estructuras relacionadas con la memoria, con información social, lenguaje y razonamiento lógico. E interactúa con otros sistemas de creencias, de valores sociales y morales, porque pues la creencia también involucra valores sociales y morales. Y la importancia de la creencia es que determina la selección de objetivos a largo plazo, nos permite el control conductual y el balance emocional. Es decir, no voy a hacer eso porque va en contra de mi creencia, ¿no? Y me permite, cuando hay una pérdida, una cosa así, recuperar el balance, porque creo que ese evento tiene un significado más allá de sí mismo. Entonces, estas son algunas de las zonas que se prenden en respuesta al conocimiento religioso. Este es el conocimiento empírico y este es el conocimiento teórico. O sea, este es no nada más recordar las cosas, sino haberlas experimentado y haberlas vivido. Esa zona temporal, del lóbulo temporal, es la importante para la cuestión de las creencias. Entonces, les muestro en resumen 3 regiones que parecen que son muy importantes. Se las señalo porque, otra vez, es la parte frontal, la parte temporal y la parte parietal. Se las señalo porque justamente esas son las mismas áreas que se utilizan para cuestiones como la cognición social, moral y el lenguaje. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque la pregunta fundamental es si la religión surge como una adaptación especializada o si surge como un accidente de la misma evolución. Entonces hay una visión que propone que es una adaptación, que los seres humanos desarrollamos las religiones de tal manera porque contribuye a la sobrevivencia de las que experimentan. Los grupos religiosos tienen una ventaja sobre los no religiosos, porque la reciprocidad, lo que yo les platicaba, puedo depender de ti o no puedo depender de ti. Si yo te doy algo, tú me vas a dar algo a cambio. En los grupos religiosos se paga menos, por eso la gente tiende a retribuir igual, favorece la salud mental y contribuye al éxito evolutivo, en ese sentido. Esa es una visión. Es producto de la función cerebral, es la otra visión, no tiene un efecto adaptativo y se conservó porque utiliza los mismos recursos que se usan para otras funciones. Y acá les había puesto yo estas funciones, la cognición moral, es decir, saber si lo que se está haciendo es correcto o no. Esto no necesariamente está relacionado con una religión. La gente que no tiene religión también tiene cognición moral, y todos los seres humanos sanos tenemos lenguaje. Entonces, lo que se ha visto es que las zonas del cerebro que están especializadas en ese tipo de funciones son las mismas que están, se ocupan, parece ser que subyacen a los tres elementos de la religión que les mostré: el rito, la creencia y la experiencia subjetiva. Entonces, esas son las dos visiones. Y la pregunta pues es si el cerebro está construido para percibir a Dios o crear a Dios. Y esa es la pregunta de los 64.000. Depende de la visión de cada quien. La evolución pues logró crear un órgano que no solo es capaz de reflexionar sobre sí mismo, sino de experimentar algo superior a él. Y se debe a que emerge una forma de causalidad diferente a la de la física. Este es un grupo, me parece, noruego, que ellos tienen esa visión de que en realidad el cerebro está construido para creer en un Dios. Entonces ellos dicen que el cerebro es un agente mental y
consciente, que no se puede reducir a un proceso cerebral y que tiene una influencia hacia abajo en procesos inferiores sobre la plasticidad de distintos niveles de funcionamiento cerebral. En contraste, Boyer opina que todas las versiones de las religiones se basan en suposiciones muy semejantes y que todo lo que se necesita para imaginar agentes sobrenaturales son mentes humanas normales que procesan información de una manera natural. Entonces, el pensamiento y la conducta religiosa, dice Boyer, se puede considerar otra más de las capacidades humanas, como son la habilidad musical, los sistemas políticos, la familia y las coaliciones étnicas. Entonces, no es para percibir algo que existe, sino es el resultado del funcionamiento cerebral normal. Igual que formamos sociedades, igual que pintamos, desarrollamos religión. Entonces, esas son las dos visiones contrastantes. La visión de que nos sirvió de alguna manera a lo largo del desarrollo del ser humano la religión para adaptarnos de mejor manera al ambiente, para saber con quiénes del grupo podíamos contar, para estar más sanos mentalmente y sobrevivir evolutiva y progresar, pues, en términos evolutivos, o si fue realmente un accidente de la forma en la que nuestro cerebro funciona normalmente y simplemente estamos usando los mismos recursos que usamos para relacionarnos con nuestros vecinos, pero usamos esos mismos recursos para crear una religión. Y eso es todo. Entonces me gustaría oír sus comentarios. Yo tengo la duda, estuve viendo hace unos campos de esquizofrenia. Bueno, yo estaba en un grupo de familias que tenemos esquizofrenia y no sé, tengo esa duda que si tienen la característica principal o frecuente que relacionan con la religión, porque muchos de ellos están afectados por eso. ¿Es una característica o es simplemente un hecho aparte? No, sí, de hecho se los puse. Algunos tipos de psicopatología favorecen estas, no sé si sensaciones, pero, bueno, en primer lugar tienen el problema de las alucinaciones auditivas, ¿no? Entonces ellos oyen alguno todo. La esquizofrenia es digamos que es un nombre que se le da a una gran variedad de enfermedades que tienen diferentes